primer lugar, muchas gracias por atender al distrito. Muchas gracias, Pablo, a vosotros. Y me gustaría que nos hiciera una primera valoración sobre sus casi 2 años como concejal presidente en Moratalaz. Bueno, pues yo creo que han sido 2 años bastante interesantes y fructíferos. En principio Moratalaz es un distrito bastante tranquilo y nos ha dado también en gran medida este tiempo para ir tanto completando o lanzando algunas de las cuestiones que teníamos en el programa político, como algunos otros elementos que nos hemos ido dando cuenta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inversiones en los colegios, que andaban muy necesitados y que este año pues hemos dado un buen empujón al presupuesto en ese ámbito, porque consideramos que era una de las cuestiones que más nos demandaban los vecinos y la propia comunidad educativa y que a simple vista se veía como muy necesario. ¿Cómo analiza los presupuestos del distrito para Moratalaz y para Salamanca? Bueno, son presupuestos, como en general sucede en todo el ayuntamiento, bastante expansivos en la medida en que hay un fuerte gasto social, es decir, en todo lo que tiene que ver con servicios sociales, con servicios complementarios a la educación, con todos esos programas que tienen que ver con la realidad social y con las necesidades sociales. Y luego, por otro lado, hay también un muy interesante y un fuerte crecimiento de las inversiones, que es algo que desde el año pasado se viene trabajando y que de algún modo viene a suplir pues muchos años de recortes y de falta de inversión en servicios muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, esenciales. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que padece Moratalaz? Pues a día de hoy, cuando llegamos, por ejemplo, uno de los problemas que estaban encima de la mesa era el problema de la galeruca, ¿no? Es una plaga que tienen los árboles, el olmo, que en Moratalaz hay más de 11.000 olmos, y que es un problema que justo este año, pues a través de las fumigaciones y también por el propio cambio del clima y las condiciones, pues este año no se ha producido. Eso ha sido algo que nos han hecho saber bastante directamente los vecinos, pero también Moratalaz lo que tiene es muchísimas necesidades sociales, ¿no? Hay distintos barrios, como son los polígonos A y C, pero también otros polígonos o zonas como el Ruedo, la Herradura o la zona denominada del Bandel, donde se necesita un especial trabajo desde el ámbito social, y en ese sentido, por ejemplo, este año vamos a poner en marcha lo que hemos denominado como Plan Comunitario de Moratalaz, que va en gran medida destinado a trabajar en esas zonas más necesitadas, en esas zonas donde se requiere una especial atención dentro del distrito. Este fin de semana se apuñaló gravemente a un hombre de 56 años en Hacienda de Pavones. ¿La seguridad también es una asignatura pendiente en este distrito? No, justo la semana pasada tuvimos Consejo de Seguridad, y tanto el informe de la Policía Nacional como el informe que hizo la unidad de distrito de la Policía Municipal indicaban que andamos muchísimos puntos por debajo en todo lo que tiene que ver con índices de criminalidad en el distrito. El único punto que a día de hoy está preocupando más, y así nos lo hicieron saber los policías, es precisamente la violencia machista. Ese es un hecho que se va produciendo y que se va repitiendo, como podemos ver todos los días en los medios de comunicación, y que nos preocupa especialmente, y es algo a lo que desde la Junta de Distrito le hemos dedicado bastante tiempo, con jornadas de debate, trabajo de sensibilización, trabajo también en los colegios en todo lo que tiene que ver con la materia de igualdad en el ámbito de género, y también con la implementación de políticas feministas. De cara a este año, por ejemplo, en el distrito de Moratalaz vamos a hacer un importante trabajo de diagnóstico, de corresponsabilidad y de igualdad de género, que yo creo que nos va a dar muy buenas pautas para seguir trabajando en el futuro. Hace poco, en una entrevista, criticó a Sabanés por no municipalizar la recogida de basura, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Esto es una entrevista que salió en el periódico de la CGT, y habría que puntualizar. Primero, no era una crítica a Inés Sabanés, sino que
En la crítica estábamos incluidos todo el equipo de gobierno, y la crítica se centraba sobre todo en algo que nos han hecho llegar distintas plataformas sindicales sobre el tema de la remunicipalización y sobre todo cómo hemos afrontado de cara a hacer público el debate de la remunicipalización en el servicio de recogida de basuras, ¿no? Un poco se nos critica, por decirlo así. Yo creo que en ese sentido lo que yo hacía en esa entrevista es asumir la autocrítica. Se nos critica que no hayamos abierto el debate de cómo, por qué, cuándo, por qué sí y por qué no se puede remunicipalizar el servicio de recogida de basuras, y yo de alguna manera me hacía eco de esas críticas que se nos habían hecho, no solo a Inés, que es la responsable del área, sino al conjunto del equipo de gobierno, donde yo mismo estoy incluido. ¿Qué valoración hace de que el distrito de Moratalaz tenga una nueva línea express entre Pavones y Felipe II? Pues muy positivo, aparte de que une justo los dos distritos en los que yo soy concejal. Es una reivindicación histórica del distrito de Moratalaz, que hemos lanzado desde que llegamos a la concejalía, a la empresa municipal de transporte. Hemos hablado en varias ocasiones con la empresa municipal de transportes y finalmente se llegó a un acuerdo para conseguir lanzar esta línea express, que tiene un objetivo muy claro: unir el distrito de Moratalaz con su centro hospitalario de referencia, con el Gregorio Marañón, y de algún modo romper ese aislamiento histórico que vivían sobre todo pues la gente también más mayor, que tiene que ir a consultas al hospital, y que de algún modo echaba en falta un medio de transporte pues más rápido y más directo. Y desde luego la línea express que ha puesto en marcha hace pocas semanas la empresa municipal de transporte, yo he tenido oportunidad de subir a ella, y es desde luego que hace honor a su nombre de express, porque es muy rápida y realmente fluye de algún modo según nos reivindicaban los propios vecinos. De hecho, el primer día de la inauguración fuimos con la asociación de vecinos, un poco porque era una de sus demandas históricas. ¿Se potenciará el pequeño y mediano comercio de cara a esta fecha navideña? Sí, en principio, aparte de las iluminaciones, lo que estamos haciendo es intentar dotar de mayor número de actividades al distrito, para que haya también pues ese trasiego y esa vida cotidiana en la calle, que hace que el pequeño comercio se impulse. Y también de cara al año que viene vamos a intentar poner algún tipo de programa más detallado en el ámbito de iluminación de calles, que es lo que fundamentalmente nos reclama el pequeño comercio en Navidades, que cada año vayamos aumentando el número de calles que se ilumine y el número de calles a las que se les da vida. Siguiendo con el tema de la iluminación, muchos vecinos se han quejado de que la calle Fuente Carrantona, en el tramo comprendido entre las calles Hacienda de Pavón y Luis de Hoyos Sainz, hay una iluminación deficiente. Sí, sucede en varias zonas del distrito. Esta, por ejemplo, nos ha llegado también en algunos fondos de saco, en algunas zonas. Para quien no conozca el distrito de Moratalaz, está lleno de recovecos, de fondos de saco, de pequeñas calles, y de algún modo en algunos sitios falta iluminación, y en otros la iluminación un poco más sostenible, aquella que no proyecta tanta luz sobre el cielo, sino que son LEDs que enfocan más directamente al suelo, muchas veces generan cierta sensación de falta de iluminación. Es algo que hemos tratado en varias ocasiones en el pleno del distrito, y de hecho en algunas de estas zonas estamos instando también al área de urbanismo para que podamos ir regulando también la iluminación a la medida de que genere también un poco más de sensación de protección, por decirlo así, porque al final por la noche la luz lo que te permite es esa orientación y esa protección. ¿Es Moratalaz un distrito de zona libre de barreras arquitectónicas? No, ni mucho menos. De hecho, ahora mismo justo estamos trabajando, se van a empezar en breve las obras en los polígonos A y C, sobre un plan, un marco general dentro del distrito de Moratalaz, donde se va a intentar definir cuáles son los ejes de movilidad peatonal más importantes, y ahí va a haber dos cuestiones fundamentales: la accesibilidad para personas con diversidad funcional, que puedan ir pues con silla de ruedas, y también para todas aquellas personas que tienen una movilidad un tanto reducida, por ejemplo personas mayores, o incluso por ejemplo a veces también los niños, para que cada vez más
haya una serie de caminos más seguros, más transitables, más accesibles, que justo empiezan este próximo curso con las obras que vamos a invertir cerca de 1 millón de euros en la zona de los polígonos A y C, precisamente para empezar a trabajar eso, pero ya se han diseñado, ya están sobre el plano el trabajo de otras zonas, como son la zona del entorno del intercambiador de Pavones, la zona del entorno del Torito, o la zona, por ejemplo, donde se va a construir la nueva escuela municipal de música, para que haya una mayor accesibilidad y mejores itinerarios peatonales. Este año el Ayuntamiento de Madrid declaró a la lonja de Moratalaz como zona de protección acústica, ¿no? Todavía no está declarado, de hecho la semana pasada tuvimos una reunión con prácticamente 50 representantes de comunidades de vecinos. Es un problema histórico en Moratalaz, decir, porque en la lonja conviven dos hechos que yo creo que hay que tener en cuenta. Por un lado, todos los vecinos que desde luego tienen su derecho al descanso, y por otro lado que la lonja es de los pocos sitios, por no decir el único sitio de ocio que hay en Moratalaz. Entonces, de algún modo hemos abierto un proceso de diálogo tanto con comerciantes como con comerciantes y hosteleros de esa zona, como con los vecinos, con la idea de poder llegar a un acuerdo donde la zona de protección acústica que se va a poner en marcha contemple de algún modo o intente conciliar en lo máximo de nuestras posibilidades esos dos elementos, teniendo en cuenta, como bien veíamos el otro día, que el primer factor de regulación de la zona tiene que ser el descanso de los vecinos. Y en cuanto a los aseos públicos y su ubicación en los parques del distrito, ¿cuántos, cuándo, en qué fechas? Todavía no lo tenemos especificado, pero desde luego esto viene de una propuesta del Partido Socialista que fue aprobada en el Pleno, y que estamos detrás de ello porque desde luego nos parece interesante que, además de que haya esos aseos que se están colocando en la vía pública, en los parques cada vez más pues podamos tener esos aseos que muchas veces se echan en falta. Uh-huh. Ahora hablemos un poco de Salamanca. Claro. La gasolinera se abrirá el próximo año, ¿no? Sí. Será un espacio cultural, ¿no? Y el PP, por lo visto, ha denunciado un poco que se haya privatizado ese sitio. ¿Qué tiene que decir? Un poco yo creo que el Partido Popular ha entrado ahí en una especie de bucle de confusión, ¿no? Es decir, ellos hicieron hace escasas 2 semanas una rueda de prensa en el Solar anunciando que lo íbamos a ceder. Luego hicieron una pregunta en comisión preguntando por qué no se cedía ese solar. Yo creo que iba más encaminada la pregunta que lo que dijeron en la rueda de prensa. El solar de la gasolinera no se va a ceder, no va a ser uno de esos espacios en los que haya una cesión a una entidad concreta. Cuando hablamos del espacio de la gasolinera estamos hablando de un solar de en torno a 170, 190 metros cuadrados, es un sitio bastante pequeño, y nuestra intención en el solar es que concurran tres cuestiones que hay en el distrito de Salamanca, y que las tres tienen que ver con la falta de espacio. La primera de ellas es que, al ser un espacio que está de alguna manera incluido en el Centro Cultural Buenavista, el Centro Cultural lo pueda usar como un espacio exterior, como un patio donde se puedan desarrollar actividades culturales de todo tipo. Por otro lado, el centro de día o el centro de mayores, que está un poquito más allá, 4 calles más allá de este solar, puede utilizarlo también las personas mayores como una zona de estancia, de juego, de distracción, en el sentido de que el centro de mayores que tiene Salamanca en la calle Pilar de Zaragoza no tiene ningún espacio abierto, con lo cual las personas mayores, cuando van allí, están siempre bajo techo y entre 4 muros, es decir, esto daría la posibilidad de al menos sentarse al aire libre. Y luego, por último, que es lo que más preocupa al Partido Popular, es que todo este proceso lo estamos haciendo de la mano de una asamblea vecinal que nos está lanzando propuestas, y que de alguna manera yo creo que todos tendremos que estar de acuerdo en que ojalá esa asamblea de vecinos y vecinas sea también un motor de propuestas y de organización de este espacio del solar. Uh-huh. El Consejo Territorial del Distrito de Salamanca propone cambiar la denominación de las calles Eduardo Aunos y General Mola por Malala y Enrique Ruano. ¿Se hará? Sí, en principio esos 2 nombres son los que hemos elegido.
Sabes que la Comisión de Memoria Histórica ha elegido otros 2, con lo cual tenemos 4 nombres, pero también hay que tener en cuenta que en el distrito de Salamanca no solo hay que cambiar esas 2 calles, sino que hay muchas más, con lo cual 4 nombres, incluso 4 propuestas de nombres alternativos se nos quedarán seguro cortas en los próximos años. El distrito de Salamanca tendrá un centro de Madrid Salud, ¿no? ¿Dónde estará ubicado y cuándo? En principio tenemos señalado el local, el solar de la calle Fundadores número 26. Nuestra intención es construirlo en el año 2017. Uh-huh. Se ha criticado que los presupuestos que van destinados a los distritos, Salamanca es el que menos recibe. Depende de en qué partida se mire, sobre todo, que es algo que veremos mañana en el pleno de presupuestos. Hay que tener en cuenta que el distrito de Salamanca no tiene los servicios, por ejemplo, que puede tener otro distrito. Por hacer una comparación entre los 2 distritos de los que estamos hablando hoy, en Moratalaz tenemos 12 colegios públicos para una población en uso ahora mismo están 11 con la escuela infantil, con una población de en torno a 95.000 personas. En el distrito de Salamanca, por ejemplo, tenemos 3. Es decir, es evidente que el presupuesto, por ejemplo, en inversiones en colegios o el presupuesto de actividades extraescolares, pues no es lo mismo en un distrito que tiene 11 colegios que uno que tiene 3. Eso es algo, eso si lo vamos cogiendo, por ejemplo, contrato por contrato, se ve muy claramente. Y luego, por otro lado, también yo creo que también hay que señalarlo, por ejemplo, en el presupuesto de servicios sociales, pues evidentemente no es lo mismo la población de Villaverde o de Puente de Vallecas que la del distrito de Salamanca. Las necesidades sociales, a pesar de que en Salamanca las hay, y muchas, de una parte de la población del distrito, sobre todo gente mayor o gente que está más en barrios como el de La Guindalera, no puede compararse con poblaciones, pues por ejemplo, de más de 240.000 habitantes como Puente de Vallecas, o distritos como Usera o como Villaverde. Eso evidentemente en los presupuestos tiene siempre pesos distintos, pero sin embargo en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el contrato de vías públicas o el contrato de limpieza, la diferencia es abismal en favor del distrito de Salamanca. Se gasta muchísimo más en ese contrato heredado del Partido Popular en la limpieza del distrito de Salamanca, por ejemplo en la limpieza de Vallecas. Quería yo incidir en cuáles son los problemas más graves que hay en el distrito de Salamanca. El mal estado de parques, inseguridad, suciedad. Yo creo que hay un problema, nada más llegar, que tiene que ver con esto que estábamos hablando, que es el del efecto que tiene el que la pobreza no sea tan extendida como en otros distritos, o los problemas sociales tan extendidos como en otros distritos, que hace que los problemas sociales que hay en el distrito de Salamanca estén doblemente ocultos. Es decir, por eso este año en el presupuesto hemos incluido una ampliación sobre todo del presupuesto que tiene que ver con la relación con las personas que tienen alguna necesidad social. Por ejemplo, vamos a poner un programa en marcha de diagnóstico de cuidados en el distrito, ¿no? Qué problemas hay, qué gente está cuidando, a qué personas mayores, todo ese tipo de cuestiones. Igual que vamos a poner otro programa en marcha, vamos a ampliar un programa que ya existía, que tiene que ver con la detección de estas situaciones de necesidad, tanto en el ámbito de las personas mayores como en el ámbito del conjunto de los tramos de edad, ¿no? Porque precisamente, aunque no sea tan visible el problema existe, ¿no? Eso, por ejemplo, dentro de las líneas de presupuesto de este año está muy presente. Otro problema que sí que es recurrente, ha salido mucho en el pleno, es el problema de los parques. Salamanca tiene pocos parques, pequeños, y por lo tanto con un uso muy intenso y muy intensivo, y con usos muchas veces difícilmente de compatibilizar. Por ejemplo, parques que tienen uso más juvenil por la tarde-noche y más infantil a primera hora de la tarde, pues evidentemente pues en algún momento puede tener problemas de limpieza y cuestiones que desde luego estamos ahora mismo trabajando, y va a haber en concreto en este ámbito un contrato, un programa específico para ese cuidado de los parques, empezando por su apertura y su cierre, que hasta ahora se venía haciendo de manera bastante irregular.
Me comentaba antes lo del tema de la calle La Gasca, ¿no? Que se han desalojado vecinos. ¿Cómo está la situación a esta hora de la tarde? Pues ahora mismo vengo de allí. La situación es que desde el día 8 que se produjo el primer derrumbe y que desgraciadamente le costó la vida a un trabajador que estaba en ese momento en la obra, se han producido otro derrumbe y un desprendimiento, que es el de hoy, que ha dejado el edificio en una situación bastante lamentable, ¿no? Es decir, ya estaba previsto, justo mañana a las 6 de la mañana, tenían que empezar las obras de desmontaje de la grúa de obra y de la demolición del edificio, pero justo por este desplome del techo de esa casa, pues ya se han tenido que acelerar los trabajos y además duplicar las medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad tienen que ver sobre todo con protegerse de la posibilidad de que pudiese haber un derrumbe mayor o un problema mayor, y eso ha afectado a 7 edificios colindantes donde se han tenido que tomar medidas de seguridad y además de desalojo de los vecinos para evitar daños mayores. A partir de esta tarde, ya cuando yo venía para acá a las 4 de la tarde, estaban entrando las grúas, ¿no? Unos trailers enormes con las grúas que tienen como objetivo desmontar la grúa de obra, que después del derrumbe pues ha quedado en una situación delicada y hay que hacer un trabajo bastante meticuloso, y a partir de ahí vendría el derribo del edificio, ¿no? En ese sentido, lo que estamos muy pendientes ahora, lo que nos tiene especialmente preocupados es la seguridad de los vecinos, y luego por otro lado algo que nos tiene muy preocupados, que estamos buscando a ver qué vías de solución o de ayuda podría haber, es la situación de los comerciantes de esa calle, porque evidentemente ya las obras les habían supuesto un problema muy grave de visibilidad de cara al público, por lo tanto un descenso de ventas, y ahora mismo están en una situación todavía peor de práctico cierre de la calle en la que ellos tienen sus negocios, y ahora mismo pues también por ese lado con los vecinos estamos en contacto a través del SAMUR Social, que ya se les ha buscado una alternativa, y con la Dirección General de Comercio pues estaremos estos días trabajando a ver en qué medida pues se les puede ayudar, informar o ver por dónde buscar una salida a una situación que es bastante complicada. Y ya la última, ¿se ampliará el Centro Social Buenavista? El Centro Cultural Buenavista, la idea que había desde el principio, cuando hablé con la propia directora, estuvimos haciendo la visita, es hacer esa ampliación con el local de la gasolinera. Para eso lo que vamos a hacer es habilitar una puerta que une este solar con el centro cultural, de tal manera que durante los 6 o 7 meses al año que hace mejor tiempo se puedan estar desarrollando al aire libre muchas de las actividades que se hace el centro cultural. Nuestra intención es que en un plazo breve, de aquí a no más de un año, tengamos más espacios culturales dentro del distrito de Salamanca. Y una cosa que nos parece crucial, y es algo que hemos discutido bastante a fondo en el distrito, es que esas dotaciones culturales, sociales, no estén solo en el barrio de La Guindalera o en el barrio de Fuente del Berro, que para quien no conozca el barrio de Salamanca sería como todo el ala más pegada a la M30, y es donde se acumulan realmente todos los servicios municipales, y nuestra intención es que empiece a haber servicios municipales en otros barrios del distrito de Salamanca. Por eso toda la zona que tiene que ver con la calle Serrano Colón es un lugar donde nos gustaría tener algún tipo de actividad que sirva de puerta de entrada cultural al distrito. Vamos a hacer el centro de mayores en la calle Núñez de Balboa 40, estamos buscando más solares y más espacios donde poder de alguna manera disgregar los servicios de la Junta y los servicios del Ayuntamiento de Madrid para el distrito de Salamanca, que está muy necesitado de algunos de estos elementos, pero que además no se concentren solo en 1 o 2 barrios, sino que puedan tener presencia en la totalidad del distrito, porque son 146.000 habitantes y no todo el mundo vive en ese costado, por decirlo así. Pues muchas gracias por atendernos, Pablo, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Vale.